Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Este es el tercer programa de la segunda temporada de este proyecto. Ya estamos concluyendo el mes de agosto para pronto comenzar con el mes patrio y, como muchos dicen, entrar al cierre del año. Permítanme comentarles nuevamente el nuevo formato que tendremos en esta nueva temporada de su programa Crónicas Teoloyuquenses. A diferencia de la primera temporada, donde abordamos la historia de nuestro municipio siguiendo un orden cronológico, en esta segunda temporada trataremos el pasado e historia de nuestro municipio, pero desde otro ángulo: las memorias sociales, es decir, las memorias de nuestra gente, memorias de personas como tú o como yo que tenemos algo interesante, curioso, extraño o desconocido que contar. Para lograr este propósito, nos estarán acompañando en el programa invitados especiales, los cuales nos compartirán sus memorias, anécdotas y o conocimientos que previamente en el tiempo han adquirido. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a participar. Si alguno de ustedes quiere y tiene alguna memoria o crónica que compartirnos, pónganse en contacto con nosotros en los comentarios de esta emisión y con gusto te invitamos a participar. Para dar inicio y entrar de lleno a este programa, permítanme presentarles a nuestro invitado y colaborador del día de hoy, que muchos de ustedes ya lo conocen, sobre todo aquellos que tuvieron a bien acompañarnos durante la primera temporada de este programa. Es un gusto saludar esta noche al arquitecto Pablo Rosas Juárez, ex cronista municipal y actual cronista por la AMECROM. Bienvenido, arquitecto. En esta ocasión nos viene a comentar un tema que quizá pensaríamos que en el pasado no era tema de interés, o que quizá llegamos a pensar que no existía este problema. Específicamente nos referimos a la problemática que hoy en día padecemos o padecen muchas de las personas que habitan la ciudad y el Valle de México: las inundaciones. Ya que estamos en la última etapa de la temporada de lluvias, concluyendo prácticamente en esta ocasión el arquitecto Pablo Rosas nos hablará sobre el desagüe real de Huehuetoca y el río Cuautitlán. Buenas noches, arquitecto, bienvenido nuevamente. Buenas noches, gracias por esta invitación a esta nueva etapa. Y efectivamente, hoy trataremos un tema por pocos conocidos, como es el desagüe real de Huehuetoca, y que implícitamente está relacionado con el río Cuautitlán. Bueno, para entrar en materia, arquitecto, ¿qué nos podría comentar como antecedente para que podamos entender este tema muy interesante? Podemos comentar que la construcción del desagüe real de Huehuetoca se originó precisamente en la época del virreinato, pero vamos un poco más atrás. En la época mexica, cuando asentaron la ciudad de Tenochtitlan a la orilla del lago de Texcoco, no pensaron que eso con el tiempo les fuera a causar algún problema. Hubo varias inundaciones después de 1325, que fue la fundación. A medida que pasó el tiempo, vino la llegada de los llamados españoles, vino la conquista, y en ese momento se acentuaron estas inundaciones. En la época mexica, ellos tenían un desaguadero natural que le llamaban el Pantitlán, y esto casi siempre les resultaba para nivelar el agua del lago de Texcoco. Mediante algún mecanismo, alguna forma que todavía no nos hemos explicado, el nivel del agua bajaba porque se iba a través de ese resumidero natural. Pero viene la conquista, crece la ciudad, y en este caso abundan las inundaciones. No hay manera por parte de los españoles, por parte de
los conquistadores de poder regular el agua, porque nunca le pudieron sacar el secreto a los mexicas de cómo funcionaba el Pantitlán. Y ahí es precisamente donde viene el problema de la inundación desde la Nueva Tenochtitlan hasta hoy, que es la Ciudad de México. Muy bien. ¿En qué momento de la historia es que surge esta necesidad o idea de construir este desagüe real de Huehuetoca? La problemática de estas inundaciones repetidas, que según los datos con que contamos, fue desde la época mal llamada prehispánica hasta la época del virreinato. Y en esa época es donde, al no saber cómo manejar el Pantitlán, entonces el nivel del agua sube demasiado, y eso a cada rato les ocasiona problemas. Finalmente, los virreyes que gobernaron esta ciudad de México, o la llamada Nueva España, en 1555 mandan a crear más albarradones, que no es otra cosa que muros de tierra con una palizada para contener el agua. Sin embargo, eso no es suficiente. Y ya llegado en el año 1604, los albarradones fueron totalmente insuficientes, por lo que el ingeniero Enrico Martínez, al ver que esto ya no funcionaba, él pensó en una solución muy diferente. Hablamos de disecar el Gran Lago, sacar el agua de las lagunas que lo conformaban. Y esto era una idea tal vez descabellada para ese tiempo, porque al estar en un valle, todo el Gran Lago no tenía una salida, para lo cual tenían que hacer alguna obra bien importante, y que el proyecto de Enrico Martínez contemplaba precisamente hacer un canal a cielo abierto rumbo a Huehuetoca, de la zona de Huehuetoca cruzar el cerro mediante un túnel que desembocaría en la parte de Nochistongo. Esa fue la necesidad o la manera en cómo quisieron solucionar esa problemática de las inundaciones. Específicamente, hablando de nuestro municipio, para contextualizar, hay algo que quizá no sea únicamente duda personal, ya que en la primera etapa de este programa en algún momento mencionamos que los primeros habitantes de nuestro municipio se encontraban en las laderas de este gran lago, específicamente lo que era la laguna de Zumpango, en esta parte norte del Valle de México. ¿Cómo, para contextualizar, hoy en día vemos que cruza nuestro municipio un río que alguna vez lo fue, hoy canal de aguas negras? ¿Cómo era la hidrografía, el terreno de nuestro municipio? En aquel entonces, para contextualizarlo a lo que usted nos está platicando, ya que entiendo esta parte de este desagüe real de Huehuetoca cruzó por nuestro municipio. Si bien lo platicamos en algunos de los programas anteriores, hoy tenemos que hacer referencia a que una parte de tu pregunta nos lleva hasta la época del año 1230 de nuestra era, cuando el Gran Lago abarcaba desde la zona de Huehuetoca, Jaltocan, San Cristóbal, Xochimilco y Chalco. Ese era el Gran Lago en la época mexica. No podemos hablar todavía de este río por lo que dices. Estaba cubierto por agua esta zona. Estamos hablando de que más adelante, estoy hablando de más o menos la época en que llegaron los castellanos o españoles, el Gran Lago todavía cubría lo que hoy conocemos como el centro urbano de Teoloyucan.
Cuando nos referimos a Teoloyucan, no estamos hablando de que este pueblo nació en donde actualmente está la parroquia de este lugar. Teoloyucan apareció, lo comentaste, en la zona occidental de lo que hoy es el municipio de Teoloyucan, a la altura de lo que sería hoy Santa Cruz del Monte o la falda de la Sierra de Tepozotlán. Allá nació lo que es Teoloyucan. Conforme se fue retirando el agua, en este caso, por sí sola, la primera parte, y la otra por haber construido el desagüe real de Huehuetoca. Eso hizo que el agua inmediatamente bajara, a tal grado de que si cuando llega Hernán Cortés con su gente, este lugar era una isla, el centro de Teoloyucan, el centro de lo que hoy es nuestro municipio, era una gran isla. Y estamos hablando más o menos del año 1520-1521, cuando así se describe, y más adelante veremos una imagen al respecto. Transcurre el tiempo 1600-1608, cuando se da inicio a las obras del Gran Desagüe Real de Huehuetoca. Adelantándome un poquito a tu pregunta, estamos hablando de que este drenaje o desagüe se hizo tan rápido que fue considerada como la obra magna más importante de aquellos tiempos con la tecnología que había. Porque si bien tuvieron que cavar alrededor de 6 kilómetros a cielo abierto, también tuvieron que perforar un túnel en el cerro, en la zona de Huehuetoca, de otros 6 kilómetros. Ahí es donde abrieron un túnel de aproximadamente 3 metros de ancho por 4,50 de altura. Y eso nos explica por qué al principio sí funcionó este desagüe. Inmediatamente bajaron las aguas, ante todo de la laguna de Zumpango, y que con esto se redujo en mucho la problemática de la Nueva España. Entonces, al retirarse el agua, hablamos de más o menos del año 1620, más o menos, cuando entonces el agua baja en esta zona y lo que era conocido como una isla se convierte en una península. Y así es como se tiene acceso de la parte occidental al centro de lo que hoy es el municipio de Teoloyucan. Y ahí cabría también comentar que a medida que se fue retirando el agua, ya se fue despejando el terreno a tal grado de que había un remanente de la laguna en la zona de Coyotepec. Al retirarse el agua, finalmente se crea un río, pero aquí me tengo que referir a 1435. El río Cuautitlán, que ya se conocía en aquella época, creaba muchos problemas también a la zona de Cuautitlán, porque era el rumbo que tenía de San Juan Atlamica o de Atlamica hacia lo que sería el lago de Xaltocan. Al cruzar por Cuautitlán y Tultitlán, era tan fuerte la corriente de agua, la creciente de agua, que derrumbaba las casas. Y esto hacía que cada año se repitiera y se repitiera hasta que en ese año de 1435 deciden desviar este río hacia la parte norte y dejar como un riachuelo lo que fue originalmente el trayecto hacia Xaltocan. Quiero comentar que el río Tepozotlán ya existía y le conocían como Río Grande o Río Hondo, y que cruzaba por aquí por Teoloyucan, pero como un riachuelo, y se iba zigzagueando de Teoloyucan a lo que hoy conocemos como los vertideros. En los vertideros daba vuelta hacia el poniente y se incorporaba otra vez rumbo hacia Huehuetoca. Pero la desviación que hicieron fue
de lo que conocemos como Atlamica, en donde se construyó la llamada Pila Real de Atlamica. En 2 años excavaron y construyeron lo que fue la prolongación o desviación del río Cuautitlán, a donde cruzaba el río Tepozotlán o el río Hondo, que está a la altura de lo que es el kilómetro 42 más o menos de la actual autopista México-Querétaro. Al excavar en esos 2 años, a pico, pala y shundi, lograron que el río Cuautitlán ya no cruzara por Cuautitlán y por Tutitlán. Sin embargo, este río, al querer desviarlo hacia la laguna de Zumpango también, ahí es donde nace el hoy conocido Canal de Santo Tomás, sin interrumpir su corriente hacia vertideros y hacia Huehuetoca. Esa es la historia de lo que sería el río Cuautitlán, y que al haber bajado el agua va despejando el suelo, el terreno, y aparece en lugares como Santa María Caliacac, como Tepanquiáhuac, como Axalpa, que son los barrios en bajos. Y en este caso Tepanquiáhuac es el lugar por donde más tramo abarca el río Cuautitlán, o abarcaba, porque hoy se ve interrumpido hasta la compuerta llamada de los Tres Ríos. Esa sería la explicación de por qué hablamos del río Cuautitlán, pero estamos hablando de una época remota, pero que ese mismo río, por ser el más caudaloso, entraba, como dijimos, a la laguna de Zumpango, aunado al río de las avenidas de Pachuca, hacían que la laguna de Zumpango creciera, y de esta manera les creara el problema a la Nueva España. Ok, entonces nada más para resumir, teníamos entendido que la gran parte de lo que ahora es el territorio de nuestro municipio estaba cubierto por agua. Al tratar de, o al realizar de alguna manera el desagüe de esta laguna, es como surge lo que es gran parte del territorio de nuestro municipio. Bien, arquitecto, nos comentaba hace un momento que uno de los causantes de esta problemática de inundaciones en la Ciudad de México o Valle de México, o lo que en aquel entonces era la nueva o llamada Nueva España, fue el río Cuautitlán. Es por eso que se aborda la temática de el desagüe real de Huehuetoca y el río Cuautitlán. Ya nos comentó un poco acerca de lo caudaloso que era este río, de la desviación que tuvo para precisamente evitar problemáticas en esta zona de precisamente de Cuautitlán. Pero ¿cuál era la trayectoria original que seguía el desagüe real de Huehuetoca en aquella época de la Nueva España? Bueno, primero tendremos que puntualizar que este desagüe fue aprobado en 1607 a cargo del ingeniero Enrico Martínez, de origen alemán, y que en 1608, el 29 de noviembre de ese año, se da el primer asadonazo, es decir, arranca este gran proyecto, que todavía aquí en la zona era una laguna. Gran parte no existía como tal. Por ejemplo, Santo Tomás no existía aquí en este lugar. Entonces, cuando ellos llegan por agua, reconocen la zona, reconocen que el mejor punto para vaciar, para desalojar las aguas del Gran Lago era cruzando por Huehuetoca, y entonces traza un proyecto que parte de la zona de lo que conocíamos como el lago de Texcoco, la laguna de Jaltocan
la laguna de Zumpango, y por ahí cruza por los barrios ribereños de este lugar, hoy conocidos como San Juan, Santa Cruz, Santo Tomás y Santa María Caliacac. Esa era la ruta por donde pasó en nuestro municipio. Pero en nuestro municipio debemos saber que en colindancia con Coyotepec y Zumpango, nos lleva al punto que le llamamos los vertideros. O sea, los 4 o 5 barrios ribereños fueron afectados o inicialmente de alguna manera pasó por ahí el desagüe real de Huehuetoca. Bien, arquitecto, una pregunta. Una vez que cruzaba, o usted nos comenta que la manera de sacar el agua de este gran lago era a través de Huehuetoca, pero de ahí, a través de qué río, de qué manera o hacia dónde iría a parar toda esta agua que se desalojaba del gran lago para poder evitar estos problemas de inundaciones. ¿De Huehuetoca hacia dónde? Bueno, en este caso, este desagüe de lo que era el Gran Lago y principalmente de la laguna de Zumpango tenía que seguir el curso del riachuelo que nos marcaba el río Cuautitlán. Esto decía que cruzaba por Teoloyucan, llegaba a lo que hoy conocemos como Santa María Caliacac, en ese entonces Trabas de Santo Tomás, zigzagueando hasta Vertideros. Ahí se unía el agua del riachuelo y el agua de la laguna de Zumpango, que salían en dirección norte, hacia la zona de Hidalgo, a la zona de Nochistongo. Y finalmente esta agua que perjudicaba a la zona, lo importante era sacarlo a través del río que más adelante se le llama El Oro, y un tramo del río Orizaba. Pero bueno, lo importante de esto es que era la intención bajar el nivel del agua de toda esa zona que perjudicaba a la Nueva España. Pero finalmente se dieron cuenta que no en sí eran las lagunas lo que creaban el problema. El problema era el río caudaloso y tan ancho que había aquí en la zona, que finalmente fue una zona de cultivo para nuestros primeros pobladores, habitantes del lugar. En un programa anterior hablamos de que los chichimecas, de donde somos descendientes, los chichimecas cuautitlancalcas, se asentaron aquí en la zona debido a eso, a que contábamos con el agua del río Cuautitlán y el agua de la laguna de Zumpango, donde pescaban, cazaban y ya cultivaban algunos productos agrícolas. Esa fue la importancia de esta zona. Desafortunadamente no supieron valorar los castellanos, la gente de Hernán Cortés, que era más conveniente no desalojar el agua, sino cambiar la ciudad de la Nueva España a una zona más alta, como alguien ya lo había propuesto. Y en este caso era Naucalpan, o una zona en donde no estuviera a ras del lago de Texcoco. Entonces, todo esto fueron incapaces de valorarlo, porque era un medio de transporte, el Gran Lago, que, como decía, desde Jalpa, desde Huehuetoca hasta Xochimilco, hasta Chalco, se navegaba a través de canoas. Y entonces vino Humboldt
un biólogo, un botánico, que también eso expresó, que no era necesario hacer tal obra, porque algún día se iba a revertir, y tuvo la razón. Hoy la Ciudad de México, antes Nueva España y antes Tenochtitlan, se ha hundido en varios metros por haberse encontrado una zona fangosa. Desafortunadamente pensaron que vaciar el lago era lo más importante, y eso a raíz de algún tiempo comentaron que no fue una obra útil. Bien, sin duda todavía hay mucho que hablar sobre este tema. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo de esta emisión. Nos quedamos todavía con muchas dudas e interesados con estas narraciones. Gracias, arquitecto. Un placer tener esta charla con usted y tenerlo aquí nuevamente. Espero nos pueda acompañar para la siguiente emisión de nuestro programa Crónicas Teologienses y continúe platicándonos un poco más acerca de este tema para poder darle fin, ya que en esta emisión lamentablemente queda inconclusa por falta de tiempo. Esto es Crónicas Teologienses. Y no lo olviden, una cosa es seguir haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.